Hoy vamos a, en la clase de hoy hoy vamos a hablar de las antenas Yagi, llamada Yagi Uda. Esta antena es, a diferencia de la antena que estuvimos estudiando, la antena helicoidal, que es un solo elemento, ¿verdad? En- Aunque lo vimos que se comporta como que fuera un arreglo, ¿verdad? De loops y dipolos infinitesimales. Fue una de las aproximaciones que así como para tratar de ver cómo funciona el tema de la polarización, ¿verdad? Esa es una forma aproximada de acercarse al, al, al análisis que es más complejo. Eh, Normalmente se tienen algunas aplicaciones, ustedes pueden encontrarlas, ¿verdad? Aplicaciones incluso en Internet, ¿verdad? Donde puede usted diseñar una helicoidal fácilmente. Solamente que hay que tener en cuenta lo que mencionamos, ¿verdad? Que el modo que le queremos hacer operar y todos esos detalles. Tenemos las ecuaciones para hacerlo, así que no debería plantear ningún problema. La antena Yagi es un arreglo. Bueno, nosotros estudiamos el tema de los arreglos, ¿verdad? Pero recuérdense que vimos unos casos muy particulares de arreglo, ¿no? Primero, que todos los elementos que en la teoría de arreglos que vimos eh, eran idénticos. La otra era, las separaciones eran uniformes. Bueno, y ahí más está el asunto cuando lo vimos que eran simétricas también. La simetría cuando tratamos de trabajar con las amplitudes. Entonces, el tema de la simetría entre el juego. En cuanto a las fases, si dejamos las mismas magnitudes, pero lo que jugamos era con las fases, solo tenemos un caso de fase progresiva. Este es un arreglo en el sentido del concepto del arreglo, pero los elementos no son uniformes y habría que ver lo de las separaciones, que tampoco van a ser exactamente uniformes. Pero es una antena bien popular, ¿verdad? Sumamente popular, es muy usada, ¿no? La encontramos que puede trabajar en un amplio rango de frecuencias en HF, que es una frecuencia bastante baja de 30 MHz. Como se encuentra ya y claro, son más grandes, ¿verdad? En VHF es bien común ver esta antena ahí. En UHF, al menos eh, podemos encontrar en la parte más baja, ¿verdad? Eh, pero encontramos unas versiones, ¿verdad? Incluso bien pequeñitas, que son antenas de este tipo. Entonces, ¿de qué está hecha? Está hecha de una serie de elementos lineales, o sea, son polos. Bueno, aunque hay otras que están basadas en estas y que están basadas en el concepto del Yagi en loops, ¿verdad? Hay algunas que son una. Aquí estamos hablando de dipolos, ¿verdad? Uno de los cuales solamente uno va a ser energizado. O sea, ¿recuerdan cuando hablamos de los arreglos? La idea ya era eh, conectar todos los elementos del arreglo, ¿verdad? Con la misma señal, solamente le enviábamos la amplitud y la fase. Aquí sí, todos los elementos están conectados, pero solo uno tiene una conexión eléctrica directamente, ¿va? Por una línea de transmisión. Y el resto son lo que llamaríamos una especie de radiadores parásitos y las corrientes que ellos tienen son inducidas por un acoplamiento mutuo, o sea que se autoinducen. Y el elemento principal excita y de ahí todas las demás se inducen. Pero eso se lo vemos como transmisora y como receptora, todos van a recibir señales y van a inducir en el elemento principal. Eh, el elemento de alimentación normalmente es un dipolo doblado, doblado por las características estas que hemos mencionado de tener una impedancia más alta, ¿verdad? Em, Está diseñada para operar la empresa como o sea, el comportamiento sería un end-fire, o sea, que es un radiador longitudinal o axial, o sea, que el máximo va a estar en la dirección del eje
en que se colocan los elementos, el eje sobre el cual están colocados. Y los elementos parásitos, o sea, los que no están conectados o que están flotando ahí, ¿verdad? Se van a conectar delante, ¿verdad? Y se les, delante del elemento principal, que es el que sí vamos a quitar y se le conoce como directores. Lo mejor es ver una, una foto de esto. Permítanme que se me perdió algo aquí. Y ya lo vamos a ver adelante, la figura. Entonces, trabajan en forma longitudinal, ¿verdad? Como en la televisión abierta es usada mucho, ¿verdad? Es un uso muy típico, aunque las que yo he visto son modificaciones, ¿verdad? De esto. O sea, que en esto de las antenas sí que tenemos, estas antenas lineales tenemos una variedad enorme, entonces está basada en este concepto, ¿no? El diseño original y, o sea, la primera vez que apareció esta antena, estamos hablando, apareció en un artículo, ¿no? Este nombre japonés, Yagi, en español hubiéramos puesto una U aquí, ¿verdad? Pues Yagi, ¿no? Em, en un artículo del 1926 en el Journal de la IEE, estas son antecedentes a la IEEE, ¿no? Ahí apareció, ¿verdad? Y fue publicada por el señor, por S. Yuda, ¿verdad? De la Universidad de Imperial de Tohoku, ¿verdad? Miren, en 1926 los japoneses ya tenían desarrollo de este tipo, de la investigación de ellos, ¿no? Pero después ampliamente, fue ampliado, ¿verdad? En el artículo por uno de sus colegas, que es el señor H. Yagi, en inglés 2 años después. De ahí el nombre, ¿verdad? De los dos se le dice Yagi Uda. Sería bueno conseguir esos artículos, ver cómo fue la publicación esa. Es interesante. Eh, Japón es un caso bien interesante, ¿verdad? Es una cultura milenaria y, bueno, sí, como ven ustedes, profundizan, ¿verdad? Los temas de la ingeniería, pues era uno de los temas que ellos profundizaron. Por eso, aún desde antes de la guerra que hubo, era una nación con mucho potencial, mucho poder, ¿no? Bien, entonces, hablando de la descripción de lo que tiene, vamos a ver. Los elementos en dirección de las, con un poco, bueno, aquí hay un error de redacción, son un poco más pequeños que el elemento alimentador, ¿no? Vamos a ver si ponemos aquí la gráfica. Ahí la tienen, ¿no? Este es el alimentador, ¿no? Es el único que vamos a excitar. Driver, ¿verdad? Es el alimentador. De ahí tenemos los otros elementos que van a estar enfrente. La dirección de máxima radiación, este es el eje sobre el cual están puestos el arreglo. Aquí se usó lleva, pudimos haber puesto Z. Pero ustedes ven, esta es la dirección y estos son los directores, los que están enfrente. Como ven, están sin conexión alguna eléctrica, ¿no? Sino que es un acoplamiento electromagnético. Lo que tenemos es una inducción, lo que se da aquí. Entonces, ¿cuántos elementos? Bueno, podemos usar n elementos. A mí aumentamos los elementos si tiene un impacto sobre las características de radiación. Detrás tenemos un elemento que es el que se le llama el reflector. Es el n-1, ¿no? Este elemento, bueno, 1, 2, 3, n-2, este es el n y el n-1. Bien, y así están numerados aquí, ¿verdad? Muy bien. El otro es la separación. Tenemos la separación entre estos, es esta separación que aparece.
influye de la separación que le pongamos, que no necesariamente es igual a la separación del elemento del reflector. ¿Va? Estoy hablando de la separación con respecto al director, al alimentador, perdón. Otras son las longitudes. Fíjense que estos son más chicos y este que está atrás es más grande. Típicamente así es como usted va a encontrar otras antenas un poco raras con elementos, por ejemplo, que este es más grueso porque se le busca subir el ancho de banda al dipolo. Recuerden que son cilindros, es un cilindro más grueso. Ahí uno ve una serie de variaciones más interesantes que buscan mejorar alguna característica en particular. Pues, la longitud, el otro es el diámetro. También tiene una influencia el diámetro, con lo que estamos hablando, ¿no? Pero algunas cosas influyen más. Haciendo un análisis, lo que se hace es empiezan a modificarse todos estos parámetros y se empieza a analizar el diagrama de radiación y ver qué pasa cuando uno mueve uno o el otro. Pues tenemos software que permite hacer diseño de esto, ¿no? Entonces mete usted la ganancia que quiere. Claro, las ganancias aquí hay unos valores típicos de ganancia que vamos a ver en este arreglo. Entonces uno puede encontrar aplicaciones que le permiten diseñar estas antenas. Como le digo, es una antena sumamente común. Ustedes se la van a encontrar. Incluso si son observadores van a ver que hay varias de estas instaladas por ahí. La gente las usa sin preocuparse mucho de cuáles son las características de la antena, lo que nosotros estamos estudiando aquí. Bien, entonces los elementos, como vimos, en la dirección de radiación, o sea que el máximo estaría en esta dirección. Hacia aquí es donde está radiando la antena. Y acá esperaríamos una radiación menor. Ese es el papel que va a hacer el reflector. Es realmente una especie de bloqueo, ¿verdad? Y una redistribución de la energía hacia adelante, ¿no? Eh, bueno, son un poco más pequeños, son un poco más pequeños que lambda medios, estamos hablando que andan entre 0.45 a 0.49 de la longitud de onda en que estamos diseñando la antena. Perdón, 0.45 a 0.49 no es exactamente 0.5, fíjense. Este sería el alimentador. Y los directores son un poquito más pequeños, están alrededor de 0.40 a 0.45. Eh, ahí aparecerían todos iguales, ¿no? Pero no necesariamente son de la misma longitud, ni del mismo diámetro tampoco, no necesariamente. Mira, la separación de ellos anda entre 0.3 a 0.40 y tampoco es necesariamente uniforme, aunque las que hayamos típicamente son así, uniformes, pero no necesariamente. Ahora, lo que llama la atención, cómo esta gente, estamos hablando de los años 26, lograron optimizar esto, ¿no? Cómo, imaginen ustedes todas las pruebas que hubo que haber, todas las variaciones que tuvieron, y esto no estoy seguro que haya sido producto de un modelo teórico, ¿verdad? Pero eh, esto causó un gran impacto, este tipo de antena, ¿verdad? Por los resultados que se obtuvieron con ella comparadas a otras antenas. Bien, se demostró también experimentalmente que la Yagi Uda de una longitud de 6 longitudes de onda, vamos a ver, ¿a qué le llamamos a la longitud de una Yagi? O sea, la longitud que tiene esta, ¿no? O sea, cuánto mide desde el primer dipolo hasta el último. ¿Ok? Entonces, uno le va poniendo más elementos y se va haciendo más larga. Entonces, una de 6 longitudes de onda, esto ya experimentalmente e incluso eh, numéricamente se ha encontrado, que una longitud total de 6, ¿verdad? Para una antena, de un arreglo, esto está hablando de algo experimentalmente, ¿no? De una longitud de 6 longitudes de onda, la ganancia
es independiente para ese tipo de antena de la separación del vector hasta punto 3. O sea que si usted ya la quiere separar más, mientras esté abajo de esto, no hay ningún efecto realmente. Dice, hay una caída significativa de la ganancia, que ocurre de 5 a 7 dB para separaciones mayores. O sea que más bien, si usted la separa más, cae la ganancia. Pero si la tiene abajo, no hay ninguna variación que sea así significativa. O sea, es independiente. La ganancia de la antena también resultó independiente del radio de los directores hasta .024. O sea, que usted los iba engrosando, llega hasta ya a partir de este grosor, sí, empieza a aparecer un efecto, ¿no? La longitud del reflector es un poco mayor, como lo vimos en la figura, ¿no?, que la del alimentador. La separación del elemento es menor, ¿verdad?, que la que corresponde al director más cercano, ¿verdad? Y el valor óptimo, o sea, el que da mejor resultado, se encontró que a .25 longitud de triángulo. Bien, entonces ya con esto nos va dando los parámetros de las dimensiones, ¿verdad?, según el comportamiento que tenemos para nuestra antena Yagi. Entonces, todo el tema aquí vamos a seguir hablando sobre cómo se comporta y finalmente cómo la podríamos dimensionar, o sea, teniendo en cuenta estos parámetros. Eh, Otro tema es lo de la impedancia. Dice, en vista que cada director es menor que su longitud resonante, ¿ok?, eh, que corresponde a una impedancia capacitiva y la corriente inducida, eh, como la corriente inducida, ¿no? Generalmente la impedancia de los reflectores son inductivas, unas son capacitivas, inductivas. Así el retraso de fase de las corrientes inducidas, o sea que afecten las corrientes inducidas según la impedancia que presenta cada uno de los elementos. Aquí sí ocuparíamos un análisis un poquito más de que vemos cada elemento, sus corrientes, ¿verdad?, como sus desfasajes y qué pasaría lo que inducen. Entonces, ya viéndolo de una forma global, dice la fase total de las corrientes en los directores y directores no solo está determinada por sus longitudes, sino también por las separaciones entre elementos adyacentes. O sea que es un poco complejo el tema si lo analizamos desde el punto de vista corriente. Los elementos propiamente espaciados y con longitudes ligeramente menores a las correspondientes de la longitud resonante actúan como directores, ya que forman un arreglo con corrientes aproximadamente iguales en magnitud y un desplazamiento uniforme progresivo de fase. O sea, que es el comportamiento que van a tener un desplazamiento progresivo de fase que refuerza el campo. O sea, que el campo se refuerza gracias a que las longitudes son eh, más pequeñas que la longitud resonante, ¿no? Recuerden que la longitud resonante es aquella cuya impedancia es totalmente resistiva. Entonces, son un poquito más pequeñas. Aquí estamos hablando de un dipolo, ¿no?, resonante. Y son iguales en magnitud, ¿verdad?, dicen las corrientes, y entonces se produce un refuerzo. Estamos hablando cómo contribuyen los elementos directores en relación a la excitación que estamos teniendo. Igualmente, un elemento de longitud superior al lambda medios actúa como reflector. Esos son los resultados de toda la parte experimental. Eh, Bien, aquí hay un tema que la clase anterior debemos de haber empezado con otro tema que es lo que llamamos antenas de onda viajera, que lo vamos a invertir el orden dado que empezamos con antenas de banda ancha.
Esta es una antena denominada como antena de onda viajera, ¿verdad? Eh, y está determinado por la distribución de corriente de cada eh, elemento y la velocidad de fase de la onda viajera. Esto lo dejaremos pendiente, que es una antena de onda viajera para las próximas clases. Bien. Rendimiento, aquí vamos a hablar un poco de rendimiento. Tiene un rendimiento que puede ser considerado en tres partes. El arreglo reflector alimentador, o sea, ver qué pasa aquí, la relación entre el reflector y el alimentador, ¿no? Y toda esa fila de directores, ¿no? Eh, Experimentalmente, es lo que les decía, o sea, que esto es un laboratorio, más todo un análisis, porque esto se puede modelar numéricamente. No tenemos una expresión así analítica, sino que es un asunto numérico. Esto es lo que se concluye, que el tamaño y el espaciamiento tiene un efecto despreciable en la ganancia delantera. Estamos hablando de los directores y un gran efecto en la ganancia trasera. Estamos hablando de los tamaños que le pongamos y el espaciamiento, tanto de unos y de otros, de los directores y reflectores. Dice que tiene un efecto especial en la ganancia delantera y un gran efecto en la trasera. Y la impedancia de entrada, estamos hablando de este arreglo reflector alimentador y la impedancia de atada. Por lo tanto, se puede optimizar la antena sin afectar la ganancia delantera. O sea, que ¿qué quisiéramos? Que la antena tuviese eh, poco, poca radiación trasera, ¿va? Entonces, estamos hablando de reflector aquí. Tiene poco efecto en la parte trasera y poco en la parte delantera. La longitud del alimentador, hablamos con el alimentador, así como el radio, la longitud que tiene poco efecto sobre su ganancia delantera, pero gran efecto sobre la ganancia trasera. Entonces aquí jugamos con los dos. Su geometría frecuentemente es escogida para controlar la impedancia de entrada, que comúnmente es real. Es como se escoge las características del alimentador. La longitud y el espaciamiento de los directores, o sea que el primero que estamos hablando era el del reflector, que nos indica. La longitud y el espaciamiento de los directores, fíjense aquí, la longitud y el espaciamiento tiene gran efecto sobre la ganancia delantera. La ganancia trasera también. Y se consideran que los elementos más críticos del arreglo. O sea que todo el secreto está en los elementos delanteros. Bien, aquí está un diagrama. Esto es una antena de 15 elementos y están los dos planos, el plano E y el plano H. Esos son dos cortes, ¿no? La línea continua corresponde al plano E y la otra al plano H. O sea, son ortogonales, ¿no? Los dos. Y ustedes ven el lóbulo principal, pues sí, tiene los dos cortes, el mismo. Sin embargo, hay un poquito de variaciones, ¿verdad? En el plano E. En cuanto a los lóbulos, se da que hay unos nulos, pero no en el otro corte, ¿no? O sea, no es totalmente así como que hacerla rotar y es exactamente, no. Es un poquito diferente un plano con respecto al otro. Esta antena, eh, vean ustedes en la parte trasera, eh, tiene dos lóbulos, realmente está bien bajo el valor que tiene exactamente 180 grados atrás. Y los lóbulos que aparecen aquí andan 10 dB abajo, ¿no? El lóbulo lateral, por lo menos. Bien, entonces, este es una de, ¿cuántos dijimos? De 15 elementos. Entonces tiene 15 elementos. Ok. Número de directores, eso significa que tiene 13.
reflector 1 y el excitador 1. La longitud total, bueno, del reflector se está poniendo en 0.5 longitudes de onda. O sea, es un poquito mayor, dijimos, que la longitud de resonancia. La longitud de resonancia es un poquito más abajo que 0.5. La longitud del alimentador, el feeder, es 0.47. No pensaría hacer que es resonante, ¿no? Para que sea real la impedancia. La total longitud, ojo, que cuando digo que sea real, realmente la impedancia en este caso es afectada por la presencia de los otros elementos, o sea, que tienen influencia sobre la impedancia, pero se escoge de manera que se produzca un efecto que sea real. 0.47, ¿verdad? Sería el alimentador. Y cada director tiene 0.406, más o más chica, ¿no? Es un poco más. Usted ve que este 0.47 es el 0.406 longitudes de onda. El espaciamiento del reflector y el alimentador es de 0.25 longitudes de onda. Ahora, el espaciamiento entre dos directores, digamos, es 0.34. Bueno, no se nos dice cuál es el espaciamiento supondríamos que es la misma, ¿no? Entre el alimentador y el director. El radio, 0.0003 longitud de onda. Esto también tiene un efecto, ¿no? Bien, aquí, este es un tipo de gráfica para esta antena. Solamente es para ilustrar cómo se comporta. Estos son los elementos. ¿Recuerdan cómo se numeraban? El elemento 1 es el primer director, el elemento 15 es el alimentador y el elemento 14 es el reflector. O sea que van juntándose así, 1 hasta 13 y vuelve acá 14, 15. Ok, lo que se está buscando aquí es la corriente, la amplitud de la corriente. Entonces, todos tienen una corriente, pero donde la corriente más alta es en el alimentador. Ahí ven ustedes cómo se comportaría. Casi es uniforme en los directores, ¿no? Y el reflector tiene un valor menor. Este es otro gráfico que muestra lo que se comentó en los párrafos anteriores. ¿Cómo cambia la directividad? Pues tenemos aquí la directividad y se empieza a jugar para esta antena, o sea, esta de 15 elementos, es el juego experimental. Y empezamos a cambiar la separación entre los reflectores. Pero la separación entre el reflector, ¿cuánto es la separación que le pusimos aquí? Se dice que el desplazamiento entre el reflector y el alimentador es 0.25. Ok, 0.25. Vean ustedes por qué. Aquí tiene dos curvas. Una, especialmente B, es la directividad. Entonces, 0.25 estaría aquí. O sea que no hay mucha variación, ¿verdad?, con la separación. Pero la relación frente-espalda sí tiene impacto. O sea que si usted lo separa, en 0.25 tendríamos una mejor relación frente-espalda, o sea que se radia menos hacia atrás. Esa es una de las razones por las cuales se puso el 0.25. Pues se pudo haber puesto otro valor, pero tanto hacia abajo como hacia arriba eh, reduce, ¿no? 0.25. Esto es variando, moviendo los elementos, ¿no? Esta otra está hablando de la separación de los directores y contrapone las dos cantidades. La directividad, ¿verdad? Y todo esto está en dB, ¿no? Y la relación frente-espalda.
Bien, la directividad, pues, que es la línea continua, tenemos que, pues, no tiene una variación importante en todos estos valores. Estamos hablando de la separación de los directores, pero vean que sí pasa con el asunto de la relación frente-espalda, va subiendo. Aquí podríamos decir que el máximo anda como por aquí, va, en punto, un poquito adelante de punto 25. Veamos cuánto se le puso ahí, punto 25. A ver, punto 34 entre directores adyacentes. Vamos a ver por qué punto 30. Bien, aquí siguió subiendo la ganancia. Parece que este es el lugar más alto. Y de ahí baja. O sea que hay una pendiente aquí. Lo más alto está por acá. Y en esta zona, el pico más alto de la frente espalda es este, por aquí, ¿verdad? Es un poco extraño porque este cogió punto 34, porque uno pensaría que hay uno más alto acá, ¿no? Y todavía subió un poquito la directiva, ¿no? Pues está en punto 34. Debe haber otro efecto que tiene esa separación. Entonces, aquí se presenta eh, un proceso de optimización, o sea, gradual que se hace, que se van modificando. Se tiene un arreglo inicial, que es el de, bueno, estas son las separaciones entre el, dice el 3 2 4 3 estos son los directores. Dice de actividad, esta es otra tela, ya no es la que se está mencionando anteriormente. Esta es una de 6 elementos. La optimización directiva para una 600 de elementos. Y lo que se va a hacer es modificar, tocar solamente digamos, los espaciamientos de los directores. Y se empieza aquí, ¿no? Este sería, recuerden que cómo se van contando, L1, L2, L3, y van todos hasta L6. Dice que este es de 6 elementos. Entonces uno diría que 1, 2, 3 y 4 y 5 las pusieron iguales, pero serían, perdón, 5 y 6. Estos serían el alimentador y el reflector. Todos están iguales. Vamos a ver. S21, S31, S65. Bien, entonces, no sé si solo están numerando. Discúlpenme un momentito, déjenme. Es que dice 6 elementos. Es la anotación la que no parece ser consistente con el gráfico este. Bien, el hecho es que se hace una modificación de esas separaciones y uno pensaría que estos son solamente los directores. 6 directores, más que 6 elementos. Eh, Tendríamos todo esto y se empieza a calcular ¿cómo se llama? Buscar cómo se mejora, ¿va? Cómo se optimiza. Entonces, desde el punto de vista de la directividad, entonces, modificando un poquito las separaciones, se pasa de 11.25 a 12.87. ¿Ok? En la siguiente, es la tabla 01, otra vez estamos con la misma antena y se trabaja con todos los elementos. Aquí solamente se tocaron los directores. Vamos a ver. Entonces, este no se modificó, el 2.1.
todos cambian, ¿no? En el otro dice que se va a trabajar con todos y se parte de un arreglo inicial de 280, 310, 310, 310. Y están los mismos y se obtiene esta otra optimización, o sea, se pone otra. Sin embargo, hay un punto de partida diferente aquí, ¿no? En el 2.1. Y pasa de 10.92, que se tenía inicialmente, a 12.89. Este otro continúa y se hace otra optimización, dice, de todos los elementos. Parte de esta. Bien, aquí sinceramente no queda claro cuál es la. Se va probando varias combinaciones. Lo que está viendo es cómo, o sea, aparte de una, se va tocando unos parámetros. Eso es lo que decía, ¿cuáles parámetros tocamos? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el óptimo? Se va haciendo optimizaciones, se tocan unos parámetros, después se tocan otros, y la idea es ir subiendo la directividad. Entonces, aquí pues pasó de 287, 289, no es mucha la diferencia, ¿no? 1216, basado en el hecho de todos los elementos, partiendo de diferentes casos para lo mismo. Aquí se presenta otra, dice todos los espaciamientos de los directores y de todas las longitudes, o sea que está jugando con espaciamiento y longitudes. Aquí se está jugando con las longitudes. Vamos a ver. Fíjense bien, aquí se está trabajando con los espaciamientos en los primeros dos cuadros de todos los elementos y de solamente los directores. Entonces el resultado es un poquito mejor si se trabaja con todos los elementos. De ahí se vienen las longitudes y se empieza en 10.93, que sería pues, un poquito diferente. Estas ya son longitudes. Entonces se tocan todas, ¿okay? Buscando optimizar con la longitud. Y se obtiene ese efecto de un poquito, se sube un poquito. Y acá las dos superpuestas. O sea, tocamos, optimizamos, buscamos maximizar tocando todas las longitudes y tocando todas las separaciones. Y se obtiene el espaciamiento óptimo y las longitudes óptimas. Y se sube un poquito más. Ahora es ya por el efecto combinado 13.41 para 6 elementos. Entonces hay una forma gráfica en que se explica todo qué resulta, ¿verdad? Este es el diagrama de radiación, eh, según el diseño inicial en la punteada y cómo queda después el óptimo, que es el comportamiento que tendríamos. Una parte principal no hay gran variación, más en el asunto de lo que está atrás, ¿no? El ancho de banda, cómo se altera. Este es la directividad vista desde el punto de vista de la frecuencia, o sea, como la directividad sí tiene una respuesta en frecuencia importante, ¿no? Cuando es 1.04, el F sobre F0 a 1.04 tiene una caída importante aquí. Recuerda que normalmente lo definimos el ancho de banda. Bueno, aquí no sería hasta donde nuestra directividad sea aceptable, pero sí baja bastante, ¿verdad? Cuando ven ustedes una directividad que tiene un valor más o menos plano hasta cierto rango donde decae. Pues en el optimizado se mejora un poquitito, ¿va?
te cae más suave. Y ya abajo está la referencia donde se hizo esta publicación. Acá tenemos el caso de la impedancia de entrada, en la cual lo que hace es cambiarse el espaciamiento con el reflector. O sea que aquí, fíjense cómo está la numeración. Dice reflector, el espaciamiento. El 1, es que como es una referencia simple y la numeración la tienen diferente. Vamos a ver. El 1 es el 1 sería el alimentador aquí, el 2 sería el reflector. Vamos a ver, 2, 3, pues vamos acá. Empezamos. 1, 2. Este sería la distancia con el reflector 2. 1, 2, 3. 3 sería el primer reflector. 4, 5, 6. Okay. Entonces, la numeración está un poco diferente. L1 sería ¿cómo que se llama? El alimentador. Lo pensaremos, no. Corrección. 1 sería el reflector. Es un poquito más grande, fíjense. 1 sería el reflector. 2 sería el alimentador. O sea que la numeraron diferente. Está diferente a la numeración que tenemos acá. ¿Recuerdan esto cómo está? 1, 2, 3, n-2. Pero realmente en ese artículo está numerado así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso ya aclara la... Ese es el sentido de esta. L1 sería el reflector, L2 sería el alimentador y los demás somos. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, se agarra el espaciamiento del reflector y se va modificando la impedancia. Dice que el reflector tiene una longitud de punto 5. En este caso, el director tiene un espaciamiento punto 34. Esta es otra. Esta es la de 15 elementos. ¿Ok? Y se va modificando el espaciamiento para este caso, ¿no? De 15 elementos y vean cómo puede cambiarse la impedancia entrada. O sea que sí afecta sobre la impedancia la separación del elemento, el director, ¿no? Va reduciéndola. Bien. Esto simplemente son tablas para mostrar que es sensible. Entonces, ¿cuál es las dimensiones óptimas? Las dimensiones óptimas que se toman es un compromiso entre las separaciones y las longitudes. Y como ven, es un asunto que se analizó experimentalmente, claro, numéricamente también hay un análisis que ahorita lo estamos obviando, eh, que nos permite encontrar los valores óptimos. Entonces, cuando uno diseña una antena de esta, normalmente vamos a usar los valores óptimos, pero ¿qué va a afectar? Va a afectar las separaciones, las longitudes sobre la ganancia que vamos a tener, incluso el grosor de los elementos, va a tener un efecto. El grosor no apareció en el análisis que vimos ahí. Es más, aquí se asumió un grosor y punto. No, aquí está, a ver, ustedes lo ven aquí, 0.003. O sea que si cambiamos esto, hay que ver si las optimizaciones son las correctas. Entonces sí, ocupa bastante contraposición de parámetros para ver cuál sería la forma mejor de diseñarla. Porque ustedes ven que puede subir 2 dB la ganancia, puede tener una variación importante el ancho de banda. Entonces, ¿cuál es la óptima? Bueno, sería la que dé la mayor ganancia, ¿verdad? Que dé unas condiciones de impedancia adecuadas, que dé una relación frente a espalda buena, y el conjunto de parámetros serían los los que habría que usar para diseñar la antena. Hay una publicación
es bastante viejita. Yo creo que se puede hallar también. Antes estas cosas no se encontraban, pero ahora uno, y lo interesante es que esta es una publicación es una oficina de comercio de Estados Unidos que la hizo pública para que la gente pudiera hacer sus diseños. Es de la NBS, dice Technical Note, de diciembre de 1976 y se proporcionó esa tablita. Aquí está un poquito más ampliada, ¿no? Es del año 76. Es una tabla que se sacó para poder uno diseñar las antenas jack. ¿Ok? Es una forma gráfica para hacer su propio diseño. Usted simplemente, bueno, hay algunas cosas sí que hay que aclarar, que habla aquí de D sobre lambda. ¿Qué es D sobre lambda? Es el diámetro de los elementos. Entonces, ellos optimizaron para este caso. D sobre lambda, que da 0.0085. O sea, ¿cuántas longitudes, qué proporción de la longitud de onda es el diámetro de los elementos que vamos a usar? Todos los elementos son considerados aquí, digamos, del mismo diámetro. Bien, otra cosa que se está diciendo, eh, bueno, eh, vean ustedes, aquí vamos a tener que corregir aquí la gráfica, pues realmente 1, 2 es la separación entre el reflector y el, y el alimentador, ¿verdad? Se dejó en punto 2. Ok, vamos a ver. Y fíjense bien, el primer reflector se llama L3. Es lo que te L1 y L2. L1 sería el reflector, 2 sería el alimentador y de ahí los elementos van a partir del 3 hasta el último. Numeración diferente a aquello que vimos allá. Bien, así lo publicó digamos, el punto de referencia. ¿Qué es lo que nota aquí? Bueno, según la ganancia, ustedes ven que tenemos varios tipos aquí de antenas y se dice que esta es la ganancia, pero hay que tener cuidado porque es la ganancia no con respecto a una antena isotrópica, sino con respecto a una antena de media longitud de onda. Ustedes que pueden ver aquí dice directividad relative to half wave dipole, o sea, a un dipolo de media longitud de onda. Entonces, hay que hacer una corrección si lo quiere la isotrópica. Ok, hay que sumarle una cantidad ahí. Vean cuánto da. El primera columna es si usted quiere una antena para 7.1, quiere una para 9.2, 10.2, hasta 14.2. Siempre va con respecto a una antena de media longitud de onda. Esa es la ganancia, ¿no? Esta sería una DBD, ¿verdad? Le voy a poner un índice D, no es DBI, no D. Ok, 14 puntos la que da más en esto que se está dando aquí. Esta que está aquí tiene 15 elementos. Recuerden que mencionamos una de 15 elementos. Pero tenemos una hasta de 17. La tablita hasta una de 17. Y es curioso que la de 17 da un poquito menos, ¿verdad? Tiene 17 y da para 13.4. Llama la atención eso. Bien, esto se publicó para que el público en general pudiera construir antenas. O sea, imagínense que ellos lo consideraban que era un elemento que había que darle a la sociedad para que ellos pudieran hacer sus diseños. Porque aquí uno realmente, aquí la cosa ya es mecánica, ¿va? Aquí ya uno solo agarra estas cosas y lo único que hay que saber usar. Pero en sí, ya me imagino que hacer mucha matemática, ¿no? Bien, ¿cuáles serían los problemas que presenta esta tablita? Bueno, la primera cosa es el grosor de los elementos. O sea que si usamos otro grosor,
esto cambia. Entonces hay que tener una forma de hacer la corrección. La otra es que estos elementos no están flotando en el aire, hay que ponerlos sobre un soporte, es un tubo. Ahí los vamos a sujetar. Ese tubo tiene un efecto también. Entonces, cambia un poquito las cosas acá. Si queremos que tengan los mismos resultados, vamos a tener que cambiar un poquito las longitudes. Eso se dan los dos ajustes. La publicación está presente el ajuste, da la tabla. Pero si usted usa estos diámetros de elementos, no tiene nada que hacer, están los valores que son y eso es lo que usted va a usar. Pero si usa otro, tiene que hacer una corrección. Y se provee un método para la corrección. Aquí lo vamos a explicar. Y con esto pues ya tenemos nuestro diseño. Solamente necesitamos corregir esto. Y para cambiar un poquito las longitudes. Y el soporte. Tenemos que ver sobre qué soporte. Y ya podemos construir una antena según lo que usted ocupe. Bien. Entonces, para las correcciones se tienen estas curvas que están aquí, ¿verdad? Que dice curva de diseño. La curva A, la B, la C, la B, la D, las cuales tendríamos que ver de cerca el método que se va a hacer. Aquí están las curvas. Estas curvas que tenemos aquí. Ven A, B, C, D para el reflector, A, B, C, D para el director. Y aquí aparecen los diámetros. El diámetro que vamos a usar y hay una corrección aquí en la longitud según de lo que se trate. Okay, entonces tendríamos que ver cómo se aplica el método. ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos que aplicarlo a un caso específico. Okay. Aquí tenemos la otra curva, que sería la curva de corrección para el soporte. Okay. El soporte va a tener un diámetro. En términos del diámetro, vamos a hacer la corrección del caso. Bien, pero se nos acabó el tiempo. Entonces, en la próxima clase, lo que vamos a hacer es ver el ejemplo y aplicar el dato que se nota aquí para el diseño de una antena Yagi. Como le digo, aquí ya es un asunto más mecánico y ya tenemos anticipado por todo el análisis que se hizo, las ganancias que podemos obtener, ¿no? Habría que buscar si tenemos algún software que nos dé un rango mayor. Esta publicación está basada en lo que más típicamente se podía ocupar, ¿verdad? Para este tipo de temas. Como digo, es tan útil, tan práctica, que hasta el gobierno se tomó el cuidado de hacer una publicación para que el público en general pudiera hacer uso de este método. Muy bien, nos veríamos en la próxima clase. Que la pasen bien.